acá de la Ciudad de México, de Morelia y de Tampico. Soy el doctor Vegas. Quisiera corroborar ya su presencia de todos posterior al receso que les dio la doctora Teresa. Quisiera verificar audio y pantalla, por favor, con todos ustedes. Hola, buenas tardes, ya son las 12 del día. Sí, está Sí, funcionando en el audio y se ve bien la pantalla. Hola, buenos días. Sí se ve la pantalla y se escucha el audio perfectamente bien. muy bien. De todos, ¿verdad? Tengo 31 invitados en el día de hoy. Bueno, tenemos, porque ya el doctor Balboa y la doctora Teresa ya les dio dos pláticas bien interesantes, ¿no? ¿Podemos comenzar? Sí, sí. Sí, Perfecto. Bueno, ya yo estuve, como yo me presenté cuando ustedes ingresaron a este extraordinario curso de estudios de posgrado de colposcopía. Yo soy el doctor Vegas, soy ginecobstetra, colposcopista y histeroscopista. Estoy en la Ciudad de México. Para los que están acá, cualquier cosa, pues estoy completamente a la orden en el Hospital Ajusco Medio. Ahí desarrollo mi parte pública y mi parte privada en el Hospital San Angelín, pues cuando quieran. También estamos a la orden para Morelia y Tampico, pero allá nos veremos en cualquier día de prácticas, ¿no? Yo quisiera, antes que todo, porque vi las pláticas anteriores, quisiera pues, continuar diciéndoles que la colposcopía es repetitiva. La colposcopía, nosotros, como dijo la última doctora, que pues vamos a tener que ver imágenes y ver imágenes y ver imágenes. No solamente es en colposcopía es ver imágenes. Nosotros tenemos que ver cuellos. ¿Por qué? Porque la colposcopía es un estudio dinámico. Entonces, ver imágenes sí nos va a enseñar a nosotros el hecho de poder nosotros diferenciar todos los distintos tipos de cuello y las patologías y los normales. Pero siempre tenemos que tener siempre presente que mientras más normales veamos, pues detectamos las lesiones o las patologías en cuello que nos resaltan a la vista. Las mismas patologías, las mismas entidades y las mismas acetorreacciones positivas al ácido acético, pues a nosotros nos va a dar la experiencia de que nosotros mientras más normales vemos, pues más anormales vamos a identificar y mucho más rápido. Igual que cuando hacemos ultrasonido a los obstetras, igual que cuando hacemos cualquier estudio, pues mientras nosotros veamos cabezas normales, pues veamos una cabeza normal, pues esa sí se nos va a nosotros a quedar y vamos a tener por lo menos la experiencia o la certeza de que estamos viendo algo raro, ¿ok? Por eso nosotros tenemos que conocer las imágenes normales para justamente después comenzar a ver lo que son las anormalidades y de ahí ya el doctor Balboa y la doctora Teresa ya hablaron de la clasificación y les explicaron muy bien lo que es la parte, el doctor, la parte de lo que es la nomenclatura que vamos a ocupar nosotros en este curso. ¿Ok? Entonces ya no se lo repito otra vez, los hallazgos colposcópicos normales es lo que le pongo aquí, porque prácticamente este tema que yo les doy se los voy a hacer un poco más dinámico y más gráfico, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en las prácticas son distintas porque estamos viendo procesos activos o procesos dinámicos, porque los medios líquidos que ocupamos, pues hacen unas reacciones químicas a nivel, como ya se los dijeron anteriormente, hacen una reacción química a nivel de la célula que me permite a mí ver en ese momento cambios que están produciéndose en el cuello. Justamente en esos epitelios de cambio que normalmente sin colocarle nada están normales, entre comillas, ¿ok? Por eso uno de los hallazgos colposcópicos y la primera clasificación de la sociedad, de la federación es específicamente aspectos generales, ¿ok? Ahí quiero hacer un poco de hincapié porque aspectos generales yo los tengo que ver sin ningún tipo de soluciones, colegas, ¿ok? Yo no puedo colocar nada para yo decir que el cuello es una colposcopía adecuada. Yo no puedo, yo simplemente cuando estoy en las prácticas les pregunto, inicien ustedes a describirme la colposcopia. ¿Ok?
Al yo decir inicien la descripción de la colposcopia, en ese momento yo lo que estoy es preguntándole cuáles son los aspectos generales que tiene ese cuello. ¿Es adecuada? ¿Es inadecuada? Si es inadecuada, ya se lo dijeron, ¿por qué es inadecuada? ¿Ok? Entonces, luego viene, dígame usted si ve la unión escamocolumnar. ¿La ve o no la ve? Y recuerden esto, no estoy colocando nada, simplemente estoy preguntando si la unión escamocolumnar es visible y si la zona de transformación es qué tipo. Esos son los aspectos generales del cuello. Yo cuando voy a la playa, les voy a poner un ejemplo más claro, cuando yo voy a la playa veo la playa y veo cómo es, cuántos árboles y supongo que el mar y la arena son los dos epitelios y la orilla de esas olas que van siendo dinámicas es la unión escamocolumnar. Si yo veo toda la orilla de la playa, quiere decir que yo estoy visualizando totalmente la unión escamocolumnar. No estoy hablando de ya de zonas de transformación inicialmente. Por eso es que los reportes tenemos que hacerlos posteriormente. ¿Por qué? Porque la unión escamocolumnar es una zona dinámica que se mueve hacia centrípetamente porque va desde una unión escamocolumnar superior, y ya se los voy a mostrar, hacia el orificio cervical externo para cubrir el epitelio glandular. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Entonces, yo recordando esto, porque debo recordarlo siempre, cuáles son los tipos de epitelio. Esto no me voy a detener mucho en eso porque todos los conocemos ya, ¿ok? Entonces, vemos que el epitelio escamoso es estratificado y es el epitelio que nosotros vamos a tener como epitelio escamoso, ya se lo dijeron, ya sea epitelio escamoso maduro antiguo, ya sea epitelio escamoso reciente metaplásico, pero es epitelio escamoso porque tiene células epiteliales en distintos estratos, pero son células escamosas y no presentan creatina. Y aquí estamos viendo lo que es, por supuesto, todo lo que es el epitelio escamoso, ¿ok? Es una membrana basal que sostiene células basales y posteriormente por el crecimiento y depende de sus edades, pues va a tener ese epitelio normalmente que es estratificado. Tenemos el epitelio cilíndrico, que son glándulas unibasales sobre una membrana basal, son células columnares o cilíndricas, las cuales pues van a ser altas con núcleos basales y en una sola línea. Esos epitelios, por supuesto, saben ustedes que las células glandulares dentro del canal cervical van a ser las falsas o falso llamado un epitelio cilíndrico que va dejando criptas, orificios glandulares que son falsos. ¿Por qué? Porque es una sola línea celular. Una sola línea celular, pero se van a invaginar y van a formar los llamados esos falsos dedos o que van a decir que son los orificios glandulares, que lo tenemos en la parte de arriba, y son esas llamadas, las profundidades van a ser las criptas. Las criptas es, por supuesto, la parte inferior y el orificio glandular va a ser la parte superior, pero ambos conforman lo que son componentes de la zona de transformación. ¿Ok? Esa unión escamocolumnar, que es el pan nuestro de decir, oye, es, no es, si es, dónde está, cómo está conformada, pues no, la literatura y todo el mundo, o sea, todo lo que busquen y ustedes encuentren, la unión escamocolumnar es aquel estrato donde está la parte de donde termina ese epitelio escamoso y comienza el epitelio glandular. Eso es lo que nosotros llamamos, nosotros no, todo el mundo y toda la literatura, unión escamocolumnar, ¿ok? Y lo vamos a ver desde el punto de vista histopatológico. Cuando revisamos histopatología, nos damos cuenta que todo patólogo y todas las revisiones bibliográficas de histo nos va a decir que ese epitelio escamoso aquí termina, porque aquí yo estoy viendo el epitelio escamoso. ¿Dónde comienza el epitelio glandular? Pues el epitelio glandular comienza a ser esta cripta que le estoy dibujando con mi dedo para nosotros decir que esto es epitelio glandular y esto es epitelio escamoso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la unión escamocolumnar? Llámese nueva porque esta es la parte nueva, porque estoy viendo un epitelio, porque si nos vamos a ir más hacia arriba, en la unión escamosa, eso es, normalmente ocurre y es fisiológicamente que ocurra ese grado de diferenciación entre un epitelio escamoso original, antiguo, más un epitelio escamoso mucho más maduro. ¿Por qué?
El epitelio escamoso y la zona de transformación es un proceso irreversible. Después que la zona del epitelio glandular se transforma en un epitelio escamoso gracias a la proliferación de aquellas células que nosotros llamamos células basales o células subepiteliales glandulares, de allí es donde comienza el proceso de metaplasia, ¿ok? Entonces, miren bien esto que yo estoy marcando. Estas son las células del epitelio glandular. Acá estamos viendo que es prácticamente la formación de una cripta, pero debajo de esas células glandulares únicas en hilera de este epitelio basal, yo veo este poco de celulitas. Todo esto son las células subepiteliales. Y de ahí de las células subepiteliales o células de reserva es donde inicia la proliferación de ese epitelio escamoso, llámese maduro, porque ya ha pasado bastante tiempo, porque una maduración cervical no es de un día para otro. ¿Ok? Luego, aquí también en esta imagen también la ven, todas estas células que ustedes ven acá, por debajo de las más oscuritas, son las células de reserva. Y las células basales, por supuesto, las tenemos acá del epitelio glandular. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una proliferación celular desde el punto de vista endocervical, porque es el epitelio glandular, entonces vamos a ver esto, que es las dos imágenes que les muestro acá en la parte inferior. Perdón, nosotros vemos esto que es un epitelio escamoso, pero acá veo que ese epitelio va creciendo a medida que va diferenciándose esas células de metaplasia o células basales. Entonces, por supuesto, yo veo distintos grosores, doctores. Acá yo veo un epitelio escamoso. ¿Cómo creen ustedes que sea este epitelio escamoso en relación al epitelio escamoso original? Pues si yo veo 25 capas o 30 capas de células en este epitelio original, veo esto que es la unión escamo-escamosa original, veo esto que son células escamosas ya definitivas porque el proceso se hizo metaplásico. Miren las células de metaplasia donde se ubican y ellas van diferenciándose y van subiendo y van formando ese epitelio que es un escamoso. Si yo lo veo con un poco de grosor, por eso los doctores, doctor Balboa y la doctora Teresa les decía que el cambio de epitelio y de coloración depende de qué? Depende del grosor de capas celulares que tenga ese epitelio escamoso en fases de maduración. Si yo tengo un epitelio que es más o menos con 18 capas celulares por replicación celular y mitosis y reproducción de células normales, pues yo voy a tener un epitelio donde yo no voy a ver los vasos inferiores del estroma, por lo tanto va a ser un poco más pálido. Y a medida que se acerca al epitelio glandular, ese grosor, pues yo voy a ver los vasos del estroma. Entonces se va a tornar un poco más rojo y la reacción de acetorreacción va a ser más rápida, más pálida, más tenue. ¿Por qué? Porque yo tengo un poco de tamaño menor de ese epitelio escamoso que se va haciendo, rellenando todo lo que es el epitelio glandular y se los voy a mostrar en unas imágenes. ¿Ok? En este momento entendieron un poco lo que es esa zona desde el punto de vista celular. Pueden interrumpirme si voy muy rápido o algo, ¿ok? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto. Ok, ya hablando de lo que está ocurriendo a nivel del cervix, con eso, lo que se llama zona de transformación o rellenado de criptas, vemos esto, que este es el orificio glandular, la monocapa de células glandulares o cúbicas o cilíndricas, vemos eso, y a medida que ese epitelio se va rellenando, que va siendo cambiado de un epitelio glandular críptico con papilas, porque las papilas son los que forman esas denticiones, las llamo yo, o racimos de uva cuando lo vemos en ectopias. Entonces, al ir rellenando eso, esa zona de transformación que es esta, me va a dejar unos vestigios. Y son vestigios y son los componentes de la zona de transformación, como lo dijo el doctor Balboa. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una zona de transformación? Pues tres: las criptas, los orificios y las quistes de Nabot. Si esto, que lo vemos acá, la primera imagen que voy a mostrarle, pues son quistes de Nabot. Entonces, ¿qué epitelio escamoso tengo yo aquí o qué zona de transformación? Pues es maduro porque ya pasó
y ya rellenó toda esa zona, como lo ven acá en este lado, y en pues en la parte glandular no lo veo. Acá nosotros podemos definir esta imagen simplemente para que vean los que son los componentes de la zona de transformación, pequeños orificios glandulares que hay por algunas de las zonas, y los quistes de Nabot, que se los muestro ahí con las imágenes rojas. Esta gráfica me gusta mucho para nosotros decir lo que son las uniones camocolumnares desde el inicio de la vida, antes de la menarquia en niñas prepúberes o niñas en la infancia y los posteriores en la posmenopausia. Dense cuenta ustedes dónde está el orificio cervical externo original, ¿ok? La unión escamocolumnar. La unión escamocolumnar se observa allí. Póngale, ¿ok? En una niña que todavía antes de la menarca. Recuerden que después del desarrollo, la relación o tamaño uterino en relación al cuello generalmente es mayor a expensas de ¿quién? Del cuello, ¿verdad? Entonces, mientras el proceso estrogénico va sucediendo en una mujer para llegar a su fase de pubertad, desarrollo, pues ¿qué va haciendo ese útero? El útero, por supuesto, va creciendo y el cuello pues se va ampliando también, pero va haciendo regularmente una eversión glandular. Por eso, en fases de pubertad, nosotros vemos esto. Vemos es una ectopia de todo el epitelio cilíndrico, por lo tanto sale del cuello y crece, pero eso es por crecimiento normalmente fisiológico en la mujer. ¿Ok? Entonces, ¿dónde nosotros vamos a ubicar la unión escamocolumnar original? La vamos a ubicar en la parte externa. Por eso es que vemos las uniones escamocolumnares o escamosa más externas de lo que nosotros siempre vamos a ver el cérvix, ¿ok? Por eso, ¿por qué? Porque luego del inicio de la zona de transformación, con los cambios hormonales que presenta la mujer en su fase postpuberal, pues en el periodo reproductivo, eso va a comenzar a rellenarse y es lo que vemos acá en negro. Eso negro que ven es la zona de transformación. Comienza a rellenarse, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver por fuera? Ese puntito que quedó desde acá arriba como unión escamocolumnar o escamosa original, pues va a quedar por fuera, que es la última línea. La parte de lo que es gris va a ser lo negrito en esta zona, va a ser la zona de transformación. Y miren por dónde va la unión escamocolumnar original, ¿ok? Entonces, la unión escamocolumnar original o nueva, perdón, la unión escamocolumnar nueva la vamos a tener entre el orificio cervical externo y la zona de transformación. Eso que ustedes ven, pues eso es el epitelio cilíndrico normal que va a quedar, que es este cachito que vemos acá antes de meterse en el orificio glandular. ¿Ok? Luego ya con la edad y ya después de partos de pacientes, porque no todas son distintos, colegas, o sea, no todos son iguales los cuellos. Siempre vamos a ver cuellos totalmente diferentes en todo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la edad, porque eso va a depender de la paridad, porque va a depender de las fallas ováricas, de los procesos estrogénicos, de la microbiota vaginal, de los cambios de disbiosis, de los procesos infecciosos, de los procesos de inmunosupresión. Entonces, nosotros tenemos una gama de cuellos uterinos dependientes de algo. No todos van a ser igual y son siempre, recuerden, tenemos que verlos dinámicamente. Es un proceso dinámico, siempre acuérdense de eso. Ya al final, nosotros, y otra cosa es lo que es la unión escamocolumnar en relación a la zona de transformación, que ahí quiero hacer una parte también. Si nosotros vemos acá la zona de transformación en esta imagen y vemos que se dice que hacia los 30 años o hacia la menopausia, según la literatura, ya comienza la regresión, en vez de la eversión, pues comienza la endopia, comienza la introducción y la regresión y atrofia de esos cuellos que no tienen estrógenos, ¿ok? Pero entonces esa regresión es lo que me va a hacer a mí una endopia y va a tratar de meterse todos los componentes de las zonas de transformación cuando están introducidos dentro del canal, porque ya se lo llevó la unión escamocolumnar que la tenemos a nivel del canal. Eso se lo puedo dibujar así aquí. Vamos a ponerlo acá, ¿ok? Vamos a ponerlo así, 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 así y así, ¿ok? Entonces, si yo tengo una endopia, yo esto que tengo acá es el orificio cervical externo. ¿La unión escamocolumnar la estoy viendo o no la estoy viendo? Por supuesto que la tengo adentro. Entonces, yo esa unión escamocolumnar o nueva no la veo.
es cero, no es visible, ¿ok? Pero depende de la edad del paciente. En fases postmenopáusicas, ¿hay zona de transformación? Pues no, porque ya la zona de transformación hizo su regresión y no tengo componentes de la zona de transformación por atrofia. Yo no tengo epitelio escamoso, yo lo que tengo es un epitelio atrófico con células basales normalmente, sin ver células de otros tipos de estroma, de estroma, ni del superficial ni del intermedio. Por supuesto, no hay zona de transformación. Catalogo esa zona de transformación como tipo 3 con unión escamocolumnar no visible. Por eso el concepto de zona de transformación es la presencia de componentes de la zona de transformación. Si son visibles parcialmente o no son visibles. ¿Ok? Entonces, yo siempre digo que depende, siempre hago un ejemplo con la bandera de México. Si yo tengo la bandera de México tiene tres, vamos a poner los componentes en la zona de transformación. El color verde es el epitelio escamoso original, ¿ok? La unión entre el verde y el blanco se llama unión escamosa o unión escamocilíndrica original, ¿ok? El blanco tiene tres componentes. ¿Cuáles son los componentes? El nopal, la cabeza del el nopal, la culebra y el águila, ¿verdad? Entonces, como son tres componentes, los comparo para ser un poco didáctico. Entonces, y la unión, la otra línea que me separa el blanco del rojo, eso es la unión escamo cilíndrica o escama columnar nueva, ¿ok? El rojo, ¿por qué rojo? Porque el color rojo, pues es glándulas. Entonces, ¿dónde yo tengo esa unión? Pues ahí es donde está la pérdida del tamaño del epitelio. Entonces, si yo tengo esta unión escamocolumnar dentro del canal cervical, que lo tengo acá, pero tengo componentes de la zona de transformación en una paciente de 45 años, no está menopáusica y veo un quiste de Nabot en la parte de afuera, un orificio glandular externo. Yo estoy viendo componentes de la zona de transformación. Quiere decir que la cabeza de la culebra la estoy viendo afuera, pero todo el cuerpo y la cola de la culebra está introducida en canal. Por eso generalmente las excisiones tienen que ser de más profundidad, porque gran parte del componente de la zona de transformación está dentro del canal. Pero veo un componente de la zona de transformación en pacientes con 45 años con lesión que lo estoy viendo afuera, doctores. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso al catalogar una zona de transformación con componentes extrínsecos de la zona de transformación. ¿Entendido esto hasta acá? Para no confundirnos en las imágenes que les voy a mostrar, porque es una cosa dinámica y vista. No le puedo dar yo en pantallas este tipo de explicaciones. Aquí lo ven. Esto es una paciente posmenopáusica. Según la literatura esta, hacia después de la menopausia es lo C. Dense cuenta ustedes dónde yo tengo la unión escamocolumnar original, ¿sí? ¿Tengo componentes de la zona de transformación? Sí, tengo componentes de la zona de transformación, pero no son totalmente visibles. Y miren la unión escamocolumnar donde la tengo, la nueva, no la veo, pero veo componentes de zona de transformación, por lo tanto yo no puedo catalogar este cuello como una zona de transformación tipo 3 total, porque veo componentes de la zona. ¿Están claros? Sí, doctor, más o menos. Más o menos. Cualquier duda me lo pregunta. ¿Por qué más o menos, doctor? Es que sí, cuesta todas explicar sin ver las imágenes en vivo, es muy difícil, creo yo. Claro, claro. Ahorita te lo voy a explicar aquí en imágenes por decirte algo, ¿ok? La doctora Teresa les puso algunas, pero estos son los cuatro típicos nosotros de lo que son los tiempos reproductivos, ¿ok? Esto fue lo primero que les dije, un cuello totalmente con una ectopia. ¿Qué es la ectopia? Pues la ectopia, el concepto es la definición es ectopia, pero el concepto es una eversión glandular que no se ocupa como diagnóstico, sino como descriptivo, ¿ok? Entonces vemos el epitelio escamoso original, vemos la unión escamocolumnar original, que es toda esta línea que va por fuera,
¿ok? Y vemos todo lo que es epitelio cilíndrico. Vemos orificio cervical externo y ahí yo les puedo decir a ustedes, esa es una colposcopía, según lo que yo vea por imagen, está adecuada, con visualización de la unión escamocolumnar con una zona de transformación tipo 1, porque es eso cervical, ¿ok? Vemos la otra. La otra imagen es una paciente ya más madura, en otra década de vida, más o menos a los 30 años la imagen, donde se visualiza la línea blanca y la línea blanca, esta sí es la unión escamocolumnar. Esto es la unión escamocolumnar nueva, ¿ok? Porque yo veo el epitelio endocervical y el orificio cervical externo, ¿sí? Este es el epitelio escamoso metaplásico porque aquí ven una diferencia de color. Este brillo y esta opacidad generalmente me da la diferenciación. Por aquí lo veo un cachito, por acá lo veo otro y por aquí más o menos lo veo. Si yo me pongo detenidamente a verlo activamente, pues lo vamos a ver cuando vayamos a las prácticas, pero sí se define muy bien. Entonces, la zona de transformación o zona de metaplasia, por supuesto, es toda esta. Independientemente, a mí me preguntan ahí, ¿cómo usted cataloga de aspectos generales de las colposcopías? Porque la nomenclatura yo no la puedo pasar por alto. Yo tengo que trabajar en relación a la nomenclatura actual. Yo no me puedo ir al pasado independientemente de que tenga 18 años de colposcopista, ¿ok? Nosotros anteriormente cuando ocupábamos ese tipo de terminología, pues tenemos que cambiarlas y olvidarlas. Nosotros es así porque lo está descrito así y porque nos los mandan a hacer así, ¿ok? Entonces, si yo lo digo así, sin ningún tipo de soluciones, pues tengo que describirlo así, ¿ok? Esto igual la otra, ya cuando comienza la parte de lo que es la introducción de ese por crecimiento o por atrofia de ese cuello, pues se va introduciendo. Y si vemos nosotros más o menos aquí pintado la unión escamocolumnar nueva, con esas dos líneas. ¿Cómo está este epitelio? Pues este epitelio todavía está maduro, es un epitelio escamoso maduro original, totalmente maduro, no original, porque ya comienzo yo a perder lo que es la diferenciación entre la escamosa con la metaplasia. Veo componentes de la zona de transformación, yo prácticamente aquí veo un orificio glandular, por acá veo una cripta, entonces hay componentes de la zona de transformación en esa imagen. Acá yo prácticamente, la última es una paciente posmenopáusica donde el orificio cervical externo, pero yo no logro ver la unión escamocolumnar. No logro ver epitelio escamoso metaplásico maduro y pudiera yo decir si es, pero aquí tengo componentes de la zona de transformación. Ahí tengo una zona de metaplasia, a pesar de que es un cuello atrófico. Entonces, mientras yo lo vea, ¿por qué? Porque la literatura dice que el 95% de las lesiones malignas a nivel de cuello uterino se dan en la zona de transformación. ¿Por qué? Porque es la zona de mitosis de cambios de celulares de un epitelio por otro y esos cambios pues son los más sensibles a padecer lesión. ¿Ok? Esta imagen me gusta mucho para definir lo que es eso, lo que es el epitelio glandular. Acá vemos nosotros lo que es la apertura, una apertura glandular o una cripta, ¿sí? Vemos esta es la cripta o apertura glandular. Esto es un orificio cervical, pero cuando lo vemos así bien abierto es una cripta porque te abarca varias columnas de epitelio glandular. Acá vemos la unión escamocolumnar, esa zona de unión escamocolumnar, esa zona que me dice a mí que esto es epitelio escamoso y esto es epitelio columnar o unicelular, ¿ok? La otra imagen, pues sí vemos lo que son las criptas y lo que es el epitelio glandular generalmente, las mal llamadas criptas, que son los dediles, ¿no? Y vemos el epitelio escamoso original completo, ¿ok? Acá en esta imagen sí se habla lo que es la metaplasia. Miren esto, las amarillas son las células escamosas, las otras rositas paliditas son las células de metaplasia, pero una metaplasia celular madura, porque veo más células, se parecen mucho esta a esta. Y aquí vemos las células del epitelio glandular con inicio de metaplasia también. Entonces, las células de reserva, como les dije, ya son células inferiores subglandulares o subcilíndricas. Esas son las que me van a rellenar a mí ese epitelio para formar ese epitelio escamoso. Como ven, lo dijo la doctora, pues el efecto de ese epitelio columnar es el epitelio de cambio, es el epitelio que me tiene mayor vulnerabilidad. ¿Por qué la vulnerabilidad del epitelio? Porque ahí es donde va a desarrollarse la metaplasia. Y la metaplasia simplemente eso, es el cambio celular de regeneración de las células subepiteliales subcilíndricas o células de reserva hacia una vía de transformación. Tiene dos vías.
Si nosotros tenemos agresión, tenemos virus, tenemos lesión de cuello, tenemos abrasión o por donde yo tenga puerta de entrada, depende de los factores de la paciente y su pues, presencia del virus del papiloma humano, pues va a tener una zona de transformación que se va a transformar en una displasia del epitelio, ¿ok? Y la vía normal es que todas esas pacientes, Dios mediante, pues tengan su metaplasia escamosa con un epitelio escamoso maduro, normalmente, que es lo que me va a cubrir a ese cuello de células escamosas hasta llegar a todo lo que debería ser normal por no la presencia de virus de VPH. Esto recordando la zona de transformación igual y vuelvo, se lo repito, es lo mismo siempre, pero tenemos que repetirlo porque siempre hay dudas, hay confusiones, hay sobre todo, sí, confusiones, porque no es fácil nosotros definir ese tipo de, pero cuando ustedes, mientras más se haga, más se explique y no haya ningún tipo de confusiones en relación a eso, pues nosotros vamos a tratar de siempre en los cursos, cuando le vamos diciendo es esto, esto y esto, ¿ok? Aquí vemos otra vez igual lo que es el epitelio escamoso original, todo lo que está por fuera, ¿sí? Tenemos la unión escamocolumnar o escamocilíndrica original, ya se los dije, esto es lo verde de la bandera, esto es la unión de la bandera, esto lo blanco es, por supuesto, la zona de transformación con sus componentes, que los vemos acá en negrita, que los vemos rayitas, y la unión escamocolumnar original con el epitelio cilíndrico, ¿ok? La otra imagen es demostrando lo que son las presencias ya de metaplasia o zonas de acetorreacción o zonas de displasia, donde la diferencia acá, por supuesto, aquí veo un puntilleo fino en una lesión de acetorreacción con un mosaico fino y aquí vemos puntilleo grueso, pero eso es esquemáticamente lo que vemos. Esta parte me gusta mucho también esta imagen porque me delimita a mí lo que es también el epitelio escamoso, la unión escamocolumnar original, que sería toda esta, la zona de transformación que va entre la unión escamocolumnar nueva y toda la unión escamocolumnar original o escamosa, todo eso es zona de transformación. No se confundan, de allí, ustedes ven glándula aquí adentro. Epitelio glandular. Lo que está del epitelio glandular hacia el cambio de diferencia de epitelio evidente, eso es unión escamocolumnar nueva, ¿ok? Que sea activa, dinámica, que yo diga cuando ponga ácido acético, aquí va la unión escamocolumnar nueva. Ya hay zonas de metaplasia escamosa que están cubriendo toda la parte glandular, perfecto. Pero en la descripción yo no puedo ocupar esa unión escamocolumnar porque me lo piden a mí en aspectos generales e inicio de la colposcopía. Igual esta imagen, acá esta imagen, por eso se llama colposcopia en imágenes. Le voy a ir mostrando y le voy a ir delimitando. Todo esto porque ven el cambio de coloración, acá se ve un poco marrón, prácticamente oscuro. Acá veo una zona más clara, ¿sí? Una zona que se ve más clara, más pálida, más rosada, pero acá veo una zona que se ve más transparente, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la unión escamocolumnar? Acá, pues esta es la escamosa, la original. De aquí hasta acá es zona de metaplasia, las rayas amarillas me indican a mí es metaplasia escamosa. ¿En fase qué? Pues eso es una fase inicial, porque lo veo transparente. Pero también la fase subsecuente de lo que es zona de metaplasia escamosa, también la veo desde acá. Todo esto es también metaplasia, porque la unión escamocolumnar es esta, la línea blanca, que la veo de epitelio escamoso, epitelio glandular, hacia el cambio de epitelio escamoso, llámese inmaduro, maduro, pero es metaplásico. ¿Ok? Acá en esta imagen también veo lo mismo, les demuestro con mi dedo. Nosotros tenemos, ¿qué es esto? Esto es epitelio glandular, todo esto. Y veo la línea de diferenciación. Pues esa línea de diferenciación entre ambos epitelios se llama unión escamocolumnar. Nueva. Esto de acá hasta acá, que ven ustedes, no sé si logran ver la diferencia de acá. Esto que se ve acá por fuera, todo esto es unión escamocolumnar original. Se ve la diferencia porque todo esto es zona de metaplasia, llámese madura, llámese inmadura, dependiendo el momento en que lo veamos. Si veo quistes de Nabot, por acá veo otro quistecito, veo unas zonas de acetorreacción, pero que no son nada malo, veo unos orificios glandulares. Los orificios glandulares generalmente se van a ver mucho más
distales o más cerca, más distales de la unión escamo-escamosa o más proximales al epitelio glandular. ¿Por qué? Porque va rellenando y va tapando y eso es la fisiología normal de esa zona. Entonces, yo tomo la unión escamocolumnar, tomamos desde el punto de vista de literatura todo lo que es zona de transformación, pues es toda esta zona de transformación. ¿Ok? Acá por lo menos vemos también toda la diferencia, se los voy a pintar con dedito para que vean lo que es epitelio escamoso original, cambio metaplásico totalmente, todo lo pálido que veo acá, porque se ve la palidez y el cambio de coloración. Todo eso hizo una reacción de metaplasia. ¿En qué tiempo? Desconocemos. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué edad tiene la paciente? Tampoco. Pero lo que sí es evidente al ver la colposcopia, se tienen que enfocar en que eso existe. Llámese madura, ¿por qué? ¿Y cuál es la parte distal? Si yo veo acá un orificio glandular, si yo veo una zona de metaplasia, si yo veo un quiste de Nabot, pues eso me va a decir el límite a mí de esa unión escamocolumnar. Aunque hayan desaparecido y van desapareciendo, siempre se va a ver, doctores, la diferencia de colores. Y sobre todo patrón reticular vascular o patrón vascular superficial, o como lo quieran llamar. Aquí veo la zona de transformación, entonces la zona de transformación o metaplasia, y dense cuenta aquí por dónde va la unión escamo. Entonces, esto es una unión escamocolumnar visible, totalmente visible. Aquí yo sí no veo la unión escamocolumnar. ¿Por qué? Porque la veo nada más en la parte superior. La parte anterior me hace un arrebultamiento que me levanta la parte posterior y yo no puedo ver la unión escamocolumnar. Pero otra cosa, yo puedo hacer valorar esa unión escamocolumnar en mi paciente porque yo pueda introducir un espejo de cuello, una espátula de cuello, porque yo puedo introducir un hisopo y valorar la unión escamocolumnar. Pero no lo puedo reportar porque directamente en lo que yo tengo que definir el patrón de según la terminología, me va a decir, ¿es adecuada? Sí, porque veo totalmente el cuello. Pero la unión escamocolumnar es parcialmente visible con una zona de transformación tipo 2, que es la mayoría de los casos, 60%, pero también tengo zonas de transformaciones que no son visibles en pacientes posmenopáusicas o puede ser lo contrario también. ¿Ok? Acá vemos también su patrón vascular. Ya la doctora les dijo muy bien la parte de lo que es el patrón de Aragonés y cómo lo vamos a clasificar y a definir. ¿Ok? Este es otro cervix. Acá, si ven detalladamente ese cuello no se le ha colocado nada. Este cuello, pero se ve la línea blanquita totalmente delimitada en todo el cuello. Entonces, la unión escamocolumnar está estrecha, pero está visible porque yo veo dentro de él, veo patrón rojo, veo glándulas y veo la línea entre la glándula y el color rojo, el color blanco de la bandera. Lo demás por brillo, por artefactos, por reverberancia, por cuestiones de luz, pues me hace ese brillo y ya yo puedo definir que la zona de unión escamosa está un poco más amplia, pero todo esto es zona de transformación. ¿Ok? Todo esto es zona de transformación. Este cuello, por supuesto, sí veo signos de atrofia. Yo no veo acá ni unión escamocolumnar, que se supone que está dentro del canal, y es indistinguible quién. ¿Por qué? Porque yo no logro definir. Todo este cuello no lo ven que es del mismo color. Entonces, ahí yo no tengo zona de transformación. Esa paciente debe tener, es una fase posmenopáusica, porque puede ser que tenga captación de Lugol, ¿sí? ¿Ok? Pero no me dice a mí que hay, que hay zona de transformación porque yo no veo componentes de la zona de transformación en esa figura, no en esa paciente, en esa figura, ¿ok? Acá ya esta lámina, ya la vimos en la presentación anterior, vimos los cambios de epitelio, pues ya aquí se aplicó ácido acético y las vellosidades cilíndricas cubren todo lo que es el epitelio. Entonces sí vemos la unión escamocolumnar. Permítanme. Acá sí vemos la unión escamocolumnar, vemos el epitelio glandular. Acá sí no lo vemos o lo vemos parcialmente. Y al yo ver parcialmente solamente la unión escamocolumnar, tengo que definirla como parcial y como tipo 2 la zona de transformación. No hay duda de eso, ¿ok? Cuando vemos tipo 1, cuando vemos la unión escamocolumnar parcial, siempre vamos a tener zonas de transformación con parcialmente visible. No visible, ¿ok? Porque vemos componente.
Esto es la zona de transformación, esto es la unión y esto es el epitelio glandular, ¿ok? Igualmente, acá vemos un cervix bastante grande, amplio, con un proceso de lo que se llama un epitelio escamoso, pero ya esta paciente sí tiene una ectopia. Se logra definir en lo que ustedes colocan su espejo, ven su epitelio glandular totalmente ectopiado, evertido y con zonas de metaplasia. ¿Sí? Acá vemos, esto lo podemos definir como islotes, acá en la parte esta, se va creciendo hacia adentro. De la unión escamocolumnar original comienzan los crecimientos de todo lo que es las zonas de metaplasia, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el orificio cervical externo, que la idea es sellar todo el epitelio por metaplasia escamosa para protección. Recuerden que el cuello no tiene defensa, las células dendríticas no existen y por lo tanto el sistema inmunológico, y eso es lo que me hace a mí la propensión o la predisposición de esos cuellos así a ser basales para lesiones intraepiteliales. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque va a tomar las zonas de transformación, como se los demostré en el gráfico anterior, porque son las vías de las zonas de transformación. ¿Ok? Acá vemos también, esto sí la mostró la doctora Tere, esto es un cuello totalmente con ectopia, pero con regeneración epitelial. Al colocar ácido acético, al colocar el acético, nosotros vamos a ver los cambios metaplásicos, ya sean inmaduros. Generalmente son inmaduros y se da por islote, si se da por islote, pues esos cambios pueden ser maduros dependiendo del grosor de la membrana, ¿sí? Esto por lo menos acá vemos un crecimiento de esos islotes que se van introduciendo siempre hacia adentro. Podemos ver aquí nosotros epitelios glandulares, podemos ver estas que se ven como vellosidades adyacentes que comienzan a penetrarse y se van fusionando para lograr hacer, pero yo generalmente por mi experiencia, estos cuellos tardan muchísimo en hacer zonas de metaplasia o zonas de regeneración, porque son muy amplios las aversiones y los procesos inflamatorios crónicos, eso que ustedes ven que se pega, generalmente se ven adheridos mocos y se ven procesos inflamatorios crónicos, pues estas pacientes regularmente no mejoran a menos que se hagan eferolisis y se hagan regeneraciones epiteliales. ¿Ok? Pero sigue siendo zona de transformación. Esto se va a transformar, por eso es que se llama así, porque es la transformación de un epitelio. Entonces, nosotros la idea es sellar esos epitelios, ¿ok? Sellar ese epitelio. No lo hace generalmente la paciente bajo sus mismas condiciones por cuestiones de amplitud de esas ectopias, ¿ok? Pero sí podemos ayudar con eso. En esta imagen nosotros vemos lo que es metaplasia que van protruyendo también, se van haciendo islotes, van introduciéndose. ¿Ok? Las lengüetas que protruyen hacia el orificio cervical, el labio inferior, pero también nosotros los vemos en el labio superior y nosotros logramos ver, y eso es el cambio, por eso les digo es dinámico. Yo puedo delimitar la unión escamocolumnar en cada islote de esas lengüetas que se me están produciendo, porque allí va a ser el definitivo de la unión escamocolumnar. ¿Ok? Acá nosotros podemos ver orificios glandulares normales, criptas, ¿ok? Ven los orificios en contraste con ese color que se ve alrededor. Esos orificios por reforzamiento se ven blancos, pero se ven blancos planos. Recuerden que estamos viendo una visión estereoscópica, ¿ok? Y eso es que nosotros vemos por un ojo el otro, el cerebro dice vean uno y vemos a ver una sola bolita con esas condiciones, pero vamos a ver en 3 dimensiones. Por eso es que vemos los sobreelevados, los orificios glandulares con reforzamiento que parecen unas donas, vemos las crestas, vemos la diferencia de epitelio cuando nosotros vemos lo que es el epitelio blanco o sobre elevado o signo del borde interno, que es lo que normalmente debemos describir. Pero desde el punto de vista práctico se los digo así, signo del borde interno es un blanco más oscuro sobre un blanco más delgado, pero ese grosor también lo podemos ver por densidades y engrosamiento del epitelio. ¿Ok? Acá vemos las fusiones de que van haciéndose todo esto. Miren por dónde va esta zona. Miren por dónde ya la metaplasia ha tapado la parte esta por acá más o menos. Ha tapado por acá, ha tapado por acá, pero sigue siendo zona de metaplasia madura e inmadura. ¿Ok? No veo el orificio cervical externo, no veo nada que se me pueda parecer a un orificio cervical, pero yo sí logro ver lo que es la unión escamocolumnar con zonas de metaplasia. Esto es inmadurez de la zona, ¿ok? Acá sigo poniéndole ectopia, esos son ectopias.
a veces, pues, habemos colegas donde decimos, miren, nosotros cuando abrimos ese cuello y hacemos un proceso de apertura, porque ponemos las dos valvas del espejo, y cuando abrimos el cuello estaba cerrado, labio anterior, labio posterior, y el cuello está cerrado, ¿ok? Cuando nosotros metemos espejo, valva posterior, valva anterior, y hacemos el movimiento de apertura del espejo, eso que no es ectopia, lo transformamos en ectopia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, abrimos el canal y abrimos el cuello. Entonces, al abrir el cuello, yo expongo todo el epitelio de canal cervical y lo expongo hacia afuera. Desde el punto de vista mecánico, estoy produciendo yo una eversión de lo que es el canal y el conducto cervical. Estoy produciéndolo yo mecánicamente. Tengo que tener mucho cuidado. Hace 20, 15 años, yo tengo un poquito de tiempo de ginecobstetra. Cuando comenzamos a hacer eso, todo era ectopia. Resulta que anteriormente nosotros se trataba, se veía, se diagnosticaba, ver y tratar. Error garrafales. Las electrofulguraciones de ectopias, no siendo ectopias, se hacían a cada rato en Venezuela. Entonces, ¿qué producía? Después, posteriormente hice esteroscopía y nos dimos cuenta que las adherencias que producíamos en paciente era insoportable en pacientes jóvenes donde no eran ectopias, eran procesos de eversión producidos por el mismo ginecólogo que eran referidos. Cuando te haces un histeroscopio en una paciente que el cuello está cerrado, que metes tu histeroscopio y te das cuenta que no hay ninguna ectopia, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el diagnóstico, porque yo puedo tener este cuello que ustedes ven acá, abierto de arriba hacia abajo, me hace repulsión y veo todo el canal glandular, veo la unión escamocolumnar, pero cuando yo retiro el espejo, esto se me introduce porque ya yo le estoy quitando la presión a ese cuello y esto se colapsa y vamos a ver el cuello todo rosa pálido porque esto se metió. Hay que tener muchísimo cuidado. Esto no se va a introducir. ¿Por qué? Porque eso es una verdadera ectopia. Esto es tan amplio que me ocupa gran parte del cuello. Prácticamente el 100% de ese cuello está ectópico. Entonces ahí sí no se va a meter todo lo que es el epitelio glandular dentro del canal cervical. ¿Entendido? No quiero, o sea, quiero hacerle esta salvedad por experiencia propia en relación a la práctica médica, lo es la definición y los tratamientos de estas pacientes, donde no podemos nosotros cometer errores ni seguir cometiéndolos si los hemos cometido por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, aquí en esta diapositiva quiero también decirles lo que es la parte de lo que es el porcentaje. Yo desde forma práctica, nosotros dividimos, como ya lo saben y se lo habían dicho, en 25% cada cuadrante. Sí, pero aquí yo puedo decir que es 25 porque es bastante amplio, ¿ok? 25, 25 y 25. Pero cuando yo tengo aparentemente zonas de reacción, ahorita se los voy a mostrar cómo lo hago, ¿ok? Entonces, aquí vemos también, miren, aquí en esta, esto es la comparación de lo que es la ácido acético con Lugol y la similitud en relación a lo que es hipocaptación por zona de metaplasia inmadura, porque esto es, si yo tengo captación de Lugol totalmente parecido a lo que es el epitelio original, por supuesto que yo tengo gran cantidad de glucógeno, como se lo dijo la doctora Tere, entonces la captación va a ser mucho mayor, quiere decir que el epitelio es muy parecido al epitelio escamoso original y los dos van a captar Lugol. Entonces, esta zona que veo acá es la zona de metaplasia, pero miren que ya no veo unión escamocolumnar acá, ya la veo acá. ¿Por qué? Entonces, esta zona de metaplasia, a pesar de ser incipiente, a pesar de ser inmadura, a pesar de ser, me definió la unión escamocolumnar más cerca del orificio cervical. Igualmente arriba lo puedo ver, esto es componentes de la zona de transformación, orificios glandulares y la unión escamocolumnar la veo por aquí chiquitita. ¿Ok? Entonces es una unión escamocolumnar visible con una zona de transformación tipo 1. Y lo puedo describir porque lo bonito de la colposcopia es la descripción. ¿Ok? Si ustedes mientras más describen bonito la presencia de componentes de zona de transformación, con orificios glandulares, quistes de Nabot, eso es independientemente de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros. Pero la sociedad dice que lo básico es lo donde yo tenemos que ir. Lo demás de comentario, pues es pintar a un reporte
donde el pintar el reporte, pues te puede decir a ti, pues vamos a mandarle más al doctor, a la doctora Marini, que, oye, describe unas colposcopias bellas, pero basadas en lo real, en la nomenclatura actual de la colposcopía. Y vemos sí correlación. Aquí sí la dibujamos, mírenla cómo está, y vemos lo que es, pues, la zona de metaplasia inmadura. Esto es otra imagen, unión escamocolumnar. Vemos acá orificios glandulares, zonas de componentes de la zona de transformación. Por acá lo vemos independientemente. Acá veo la parte glandular, independientemente que después de la colocación de ácido acético, yo logro definir por dónde va la zona de transformación. ¿Ok? De hecho, la literatura lo describe. La línea blanca que protruye corresponde a la nueva unión escamocolumnar. Línea blanca protruyente en todo el orificio, en toda la parte externa. Lengüetas de metaplasia escamosa serían estas, las lengüetas o la introducción. Y orificios glandulares a las 4 y a las 8, donde se los estoy marcando, 4 y 8, vemos orificios glandulares, componentes de la zona de transformación. Acá podemos nosotros ver pequeñas obstrucciones de esos orificios que no se produjeron quistes, porque no generalmente se producen quistes, como en esta imagen, porque es la obstrucción de todo ese epitelio, se va acumulando, se tapa el epitelio primero, el orificio glandular. Al taparse, pues no se produce salida de ese moco. Y al nosotros ir produciendo, se sigue produciendo el moco, no deja de producirse, se protruye y va abultando el epitelio. Ese epitelio generalmente es muy vascularizado en la parte superior. Van a haber vasos, generalmente los quistes son vasos casi que clasificados dilatados, tipo 1, muy raro, tipo 2, tipo 3, porque el proceso de congestión a nivel de un quiste de Nabot es bastante marcado, ¿ok? Pero entonces van a haber también quistes de distintos colores, porque esa necrosis, se va a llegar un momento que la producción del moco, pues se va a producir cambios dentro de esa cripta que van a hacer que ese moco se vaya diluyendo, se vaya reabsorbiendo, se vaya colapsando, se vaya y vaya desapareciendo. Por eso es que en zonas de transformaciones, en pacientes posmenopáusicas, no vamos a ver nosotros componentes de zona de transformación. Eso depende de edad, ¿ok? Entonces vemos un quiste de Nabot con un punteado múltiple, sí lo vamos a ver. Ustedes ven, a pesar de que por acá vemos que aparentemente esto es la unión escamosa, miren en la parte inferior cómo se ven estos puntilleos amarillos que vemos acá, estos huequitos. Esos son orificios glandulares distales, ¿ok? Esos orificios glandulares distales ya están obstruidos, pero ahí quedaron. ¿Qué quiere decir? Que este cuello estaba mucho más ectopiado, mucho más abierto que lo que nosotros consideramos y vemos, pero su respuesta ha sido de metaplasia, por lo menos yo lo diría normal y adecuada, ¿ok? Acá vemos grandes ectopias, doctores, pero vemos zona de transformación, esto que ven acá, orificios glandulares con zonas de metaplasia. Aquí se va haciendo la presencia de metaplasia inmadura ya hacia la parte glandular. Puedo definir que también ingerir, que también está, pero no puedo decir que la unión escamocolumnar es a la parte interna donde está y todo lo demás es porque entonces no tendría yo diagnóstico de ectopia de cuello uterino, ¿ok? Si se va rellenando, si es componente de la zona de transformación, si es una metaplasia que está ocurriendo, pero la unión escamocolumnar son las definiciones más certeras que nosotros tenemos, es la definición de ese cambio de epitelio glandular completo al cambio del epitelio escamoso. Otra más, con zonas de transformaciones, no son feas, no son cuellos, pero sí se va viendo lo que es el relleno y la unión, la zona de transformación con unión escamocolumnar nueva que va ampliamente por la parte externa del cuello. Acá vemos también esta, donde nosotros podemos decir, ¿dónde estaba la unión escamocolumnar? Pues iría por aquí, ¿verdad? Pero no, miren por dónde va la unión escamocolumnar. ¿Ok? ¿Y qué está por arriba de la unión escamocolumnar? Pues la zona de metaplasia. ¿Cómo es esa zona de metaplasia? Es una zona de metaplasia madura porque ya está cerrando y los cambios de coloración de cuello lo ven acá. Este cambio de coloración es más hacia acá, el epitelio escamoso original, la unión escamocolumnar no original, zona de metaplasia, más del 50% es madura y menos del 30% diría yo que es una zona de metaplasia inmadura. La otra diapositiva vemos una igual, todo esto por aquí, lo que es
la unión escamo-escamosa original. Todo esto es zona de transformación. Aquí sí yo no logro ver sino un cachito de unión escamocolumnar. Y aquí todo esto es zona de transformación dadas por sus componentes que son quistes de Nabot. Vuelvo y repito, yo podría catalogar en dos, pónganle que en un año esta paciente, si tiene 49 años de edad, a los 52 años hace menopausia, ¿sí? Pero su unión escamocolumnar se está metiendo. Es decir, que en 2 años yo no voy a ver unión escamocolumnar. ¿Ustedes creen que en 2 años todo este componente de zonas en transformación se introduzca dentro de canal? Pues no se va a introducir, doctores. No se va a introducir los componentes de la zona de transformación. ¿Se van a hacer más atróficos? Sí, pero los componentes no hay introducción de ese componente dentro de la zona. ¿Ok? ¿Va a desaparecer? Sí, dependiendo, pero va a dejar vestigios de la zona de transformación porque su unión escamocolumnar está muy cerca del orificio cervical externo. Y son cuestiones matemáticas y de lógica. Si yo en 2 años la paciente me hace una atrofia porque ya no tiene estrógeno, todo el componente de epitelial superficial se va a atrofiar. Por lo menos va a desaparecer lo que es la zona de transformación porque ya se regeneró y es irreversible. Tenemos que tener conceptos muy claros en relación a eso, ¿ok? Entonces, acá veo otro cuello. La unión escamocolumnar está totalmente bien delimitada, muy blanca, muy bien delimitada, sin colocar ningún tipo de soluciones. Veo quistes de Nabot, por lo tanto, los quistes están lejanos y aquí veo la unión escamo-escamosa por cambios de coloración simplemente. Lo demás es zona de transformación general. ¿Ok? Epitelio glandular que ya debe tener su componente de zona y posiblemente por la tracción de valvas superiores e inferiores, este cuello lo estoy abriendo un poco. Acá veo igual, miren por dónde va la zona de transformación dinámica, miren por dónde va la zona de transformación dinámica. No la puedo hacer delimitada, pero sí la puedo ir dibujando. ¿Por qué? Porque esa unión escamocolumnar que a mí me está dando este nuevo, porque son glándulas, ¿sí? Pero yo tengo que definir que tengo unión escamocolumnar, pues sí, pero porque tengo todo este poco de zona de transformación y metaplasia que me está haciendo una metaplasia en islotes, no me la está haciendo en forma centrípeta como generalmente, pero sí hay zona de metaplasia inmadura, islotes un poco maduro, pero depende del grosor y la captación. Ustedes le colocan Lugol a eso y van a ver puros huecos, puros orificios glandulares, porque la zona de metaplasia inmadura no me va a captar el Lugol y voy a ver todas las criptas bien bonitas dibujadas, ¿ok? Entonces, eso ahí así lo pone. Ectropión no, doctor, es ectopia con activación de epitelio escamoso en la parte de esta. Metaplasia en labio anterior y posterior en zonas periféricas. Igual, unión escamocolumnar con cambios reactivos normales con zonas de acetorreacción. Esto podemos decir que es un epitelio marcado totalmente, pero eso es una zona de metaplasia sin lesión, ¿ok? Veo cambios metaplásicos, pero de zonas de madurez. Esto es maduro, zona de metaplasia escamosa madura. Igualmente acá vemos la delimitación. Ven que si es, a pesar de que hay metaplasia escamosa inmadura y crecimiento de células subepiteliales, pues podemos ver una reacción acetorreactiva en esa zona de epitelio glandular, pero no puedo decir que sea hasta ahí la unión escamocolumnar nueva, sino es esta, con orificios glandulares, con una zona de reacción de metaplasia escamosa. Esto es la unión escamocolumnar, esto es maduro y esto es inmaduro. No tengamos el término generalmente así como una cosa de teoría totalmente, ¿ok? Eso les digo, es un proceso dinámico y de zonas de cetorreacción, zonas de reacciones químicas del epitelio a una respuesta de cambios proteicos y coagulación proteica. Y depende del número de núcleos, depende del número de capas, depende del número de eso, pues se va a hacer más tenue, más blanca, más transparente o más densa, ¿ok? Aquí igual lo vemos, esto es epitelio metaplásico, vemos la unión escamocolumnar, no logramos verla en la parte inferior, por lo tanto es una unión escamocolumnar parcialmente visible, pero tengo componentes de la zona de transformación en la parte anterior sobre todo, ¿ok? Igualmente este cuello, para que sigan viendo, son ectopia con lengüetas de metaplasia escamosa y una evidente zona de transformación con remanentes con apertura de células glandulares y un proceso inflamatorio. Acá vemos el proceso inflamatorio cervical. Estos son todo es glándulas inflamadas. Esto es unión escamocolumnar. ¿Ok? Por lo tanto, tengo una
presencia de componente endocervical bastante evidente, con cambios y zonas de reacción, orificios glandulares, zona de metaplasia, todo esto, y una respuesta. Ustedes ven que se ve algo blanco, pues esta es más madura que esta, y nosotros podemos ir catalogando cuáles son las zonas de más madurez en relación a la blancura, ¿ok? Pero no significa que sean zonas de lesiones, ¿ok? Igual la parte de esta, todo lo que es componente glandular lo vemos y vamos viendo por dónde va la unión escamocolumnar, la podemos delimitar y seguir. Aquí vemos componentes de zonas de metaplasia, aquí vemos orificios glandulares y criptas, acá vemos criptas y orificios glandulares más pequeños. Las criptas, acuérdense que son más grandes, ¿ok? Y vemos todo el componente glandular interior. Acá vemos lo que le estoy diciendo. Si nosotros vemos este cuello, a veces nos podemos espantar, pero vemos por dónde va la unión escamocolumnar. Pues sí, el crecimiento va hacia en forma, pero lo veo como lengüeta. ¿Hacia dónde va creciendo? Sí, se va introduciendo, se va metiendo esa unión escamocolumnar con componente de metaplasia y con células de reserva que van creciendo y van produciendo ese cierre de todo ese epitelio, ¿ok? Pero veo lengüetas y veo cambios. Este más blanco, este más transparente, y prácticamente cuando tengo el epitelio glandular tengo tres componentes y tengo tres distintos colores. No quiere decir que sea alteración. Lo que quiere decir es que la zona de transformación y la metaplasia está creciendo y va aumentando su capacidad de celular. Por lo tanto, tengo menor penetración de luz a nivel de lo que es más grueso, menor aquí, pero ya aquí casi no hay. Por lo tanto, se ve más rosa porque estoy viendo los vasos del estroma. Acá vemos, esto es la unión escamocolumnar muy bien delimitada en una fotografía prácticamente bellísima, ¿no? Esto es la correlación del ácido, de la solución del Lugol, como lo dijo la doctora. Vemos los mismos componentes acá, pues los vemos acá. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. O sea, prácticamente es una imagen en copia, ¿sí? De lo que son los componentes de criptas abiertas que no me toman Lugol, pero tienen epitelio, ¿ok? Y aquí vemos lo que es el corte. Esto es el epitelio glandular, el epitelio escamoso y la unión escamocolumnar o escamocilíndrica. Acá vemos correlación y cambios. Esta imagen se la mostré anteriormente, donde la vemos acá la unión escamocilíndrica o escamocolumnar con un epitelio glandular interno y una captación homogénea de todo lo que es la zona de transformación. Si yo lo veo así, toda esta zona de transformación de metaplasia está totalmente madura por la captación. Prácticamente se confunde lo que es, y a pesar de que tengo la diferencia aquí de acá a acá, con de acá a acá, veo que aquí yo no veo diferencia en relación a la captación. Entonces, ya cuando ustedes terminan el estudio, dicen, pues cuello maduro y no hay diferencia entre esas zonas de transformación. Ya la doctora les habló algo de la parte vascular. Los patrones vasculares normales, y como les mostré y les dije acá, miren cómo se ve esta zona de transformación con la presencia de un quiste de Nabot gigante, más o menos, que ocupa acá lo que es, ocupa el cuadrante superior, la unión de ambos, más o menos. Porque lo que les digo, o sea, vamos a tomar este quiste como lesión. Entonces, cuando yo divido esos cuadrantes para definir mejor el tamaño, porque 25% lo puedo hacer, pero puedo ser 6 cada cuadrantico de un cuadrante. Entonces, si yo tengo 24%, prácticamente un 25%, yo puedo delimitar qué tamaño me tiene la lesión un poquito más exacto, de un 10, de un 25, de un 30, como lo dice la literatura, pero eso lo tomará cada quien. Si yo tengo 6 acá, pero no me traspasa el otro lado, pues les resto los 12. Aquí tomaría yo 6% total de la cuadrante y la mitad de este cuadrante. Yo diría que ocupa el 9% de este lado y el 9% de este lado. Este quiste lo ocupa el 18%. Eso es para la explicación, no porque ustedes los vayan a definir así en la terminología ni en el reporte, ¿ok? Los quistes de Nabot no se reportan así, suponiendo que es una lesión, ¿ok? Entonces me ocupa el 18% de la unión de los cuadrantes superiores de cuello en un 18%, ¿ok? Pero eso lo manejo yo así para ser como más. Acá veo la unión escamocolumnar, veo las zonas de metaplasia y los vasos, lo que quería que vieran el quiste de Nabot, pero ya se los dije. Las partes de lo que son patrones vasculares normales los catalogamos como típicos y atípicos, como lo dijo la doctora Teresa. Lo importante de ver los vasos por la clasificación de Aragonés es su distribución, su paralelismo, su división dicotómica, su dilatación y acortamiento en
en capilares, su arborización para nosotros decir que son vasos normales y una red reticular que generalmente si lo veo así puedo espantarme, pero son vasos que están generalmente como lo ven en el fondo es amarillo, en los quistes de Nabot lo vemos así. Tallos gruesos pero que son dicotómicos, son abiertos, son reticulares, pero no son dilataciones completas y después estrechamiento y después dilatación. Ahí sí los catalogamos como atípicos. Acá lo volvemos a ver. Miren, la unión escamocolumnar la vemos acá, con una zona de metaplasia, ¿ok? Con abundantes quistes de Nabot y un patrón de red reticular normal. ¿Ok? Esto es un poco, lo podemos catalogar y siempre cataloguen lo que es el mayor. Si veo acá tipo unos arboriformes paralelos y todo eso, pues este es el tipo 1. Si lo veo un poco más dilatado es tipo 2 y como lo vemos acá, siempre vamos a poner vasos tipo 2, ¿ok? El de mayor calibre. Acá vemos también, pero no es atipia, no es alteración. Vemos vasos porque vemos zonas de transformación con quistes de Nabot abundantes, ¿sí? Miren los vasos cómo me van hacia la parte amarilla del quiste de Nabot. Acá igual vemos una zona de transformación, componentes de la zona de transformación, orificios glandulares, quiste de Nabot, unión escamocilíndrica, unión escamosa posterior aquí por la parte de atrás. Eso es inadecuado, no veo el forni anterior, no veo el forni posterior, pero veo la unión escamocolumnar, ¿ok? Veo la unión escamocolumnar, quistes de Nabot, zona de transformación y no veo componentes alterados. En la otra imagen sí la vimos anteriormente también con la doctora, vemos un epitelio totalmente pálido, donde nosotros no vemos unión escamocolumnar ni tampoco vemos componentes de la zona de transformación. Es un cuadro totalmente atrófico con unas hemorragias subepiteliales que se ven así. Las hemorragias subepiteliales no la catalogamos dentro de la parte de clasificación del paquete vascular, ¿ok? Acá vemos posiblemente también unos vasitos muy pequeños con introducción a nivel del canal, con componentes de la zona de transformación, ¿ve? Pero esto puede ser una respuesta inflamatoria. Aquí sí vemos un vaso atípico, totalmente vemos orificios glandulares con engrosamiento de sus bordes, ¿ah? Vemos el orificio, la unión escamocolumnar acá, ¿sí? Este vaso cortado totalmente dicotómico y con vasitos que salen por la periferia es generalmente un vaso atípico, ¿ok? Acá podemos ver otro, ¿sí? En hora 9 y en hora 3 vemos dos vasos y ves también los orificios glandulares que les mostré con los halos perinucleares de engrosado. La progresión de microinvasión, pues son factores angiogénicos y eso se da en todos los cánceres, no nada más en cervix. Los factores angiogénicos que son los productores de alteraciones vasculares con neovascularizaciones, ¿ok? Y esas neovascularizaciones en lesiones, francamente, como esta que nosotros vemos acá, pues la angiogénesis y los factores, pues me da vasos atípicos en zarcillo, en coma, vasos cortados, como los vemos acá, ¿ok? En tirabuzón, raíz, árbol presente, como se lo dijo la doctora, pero hay un tema exclusivamente vascular. Acá vemos un cervix, un poco con moco, la presencia de un pólipo, no se logra definir la unión escamocolumnar, acuérdense de lo adecuado e inadecuado, por la presencia de un pólipo es un hallazgo colposcópico, bueno, es un hallazgo varios que lo tengo que reportar dentro de ellos. Para decir el pólipo me puede limitar la visualización de la unión escamocolumnar, este, y ser limitante, pero yo lo puedo valorar, fuera de con un hisopo lo puedo valorar si el epitelio hace respuesta de ese pólipo, me hace una respuesta escamosa con un epitelio escamoso como lo vemos acá, donde sí hay una respuesta al acético. Entonces, generalmente los pólipos son, ¿tienden a la malignidad? No, pero algunos pueden tener procesos de metaplasia si le está asociado a una lesión esta paciente. Podemos ver esos cambios de epitelio escamoso inmaduro sobre el pólipo intercalado con células epiteliales del pólipo, ¿ok? Entonces, sí se hace colposcopía, sí se hace visualización del pólipo de ese epitelio con ácido acético también. ¿Ok? Entonces ya pasando a lo que es, ya vimos todo lo que puede ser normal. Ahora, en las diferentes etapas de BPH, por supuesto, ya nosotros vamos a ver cambios inherentes a lo que les dijo el doctor cuando vamos a clasificar lo que son los hallazgos colposcópicos anormales según la nomenclatura. ¿Ok? Sabemos que tenemos que tener la entrada del BPH por una zona de abrasión donde nosotros vamos a tener la presencia de ese virus con aumento en la mitosis, multiplicación celular, depende de la carga viral, depende de todos los factores que van a ver en la parte de lo que es el tema de BPH como tal, porque también lo tienen específicamente, que se lo explicamos mejor.
esos cambios que van a tener, que si las proteínas de tempranas, las tardías, el P16, las expresiones son congénicas, todo eso, pero sí lo vamos a clasificar nosotros y sabemos que la clasificación de alto grado, de bajo grado de carcinoma, pues es lo que nosotros vamos a ver, cuál es la expresión de ese virus y la expresión colposcópica que nosotros vamos a buscar, ya se lo dijeron en la parte de lo que es la metodología y la doctora le acaba de ser muy precisa en relación a lo que es los fundamentos de la colposcopía. ¿Ok? Simplemente voy a mostrarles ciertas imágenes para que veamos lo que son los cambios y esos cambios son los que le mostré al inicio, una representación pues de los mosaicos ubicadas siempre el mosaico y el puntillado, doctores, son las expresiones vasculares de las lesiones. Una cosa es el aragonés y otra cosa es lo que es puntillado y mosaico. Eso tenemos que tenerlos bien claro. Los mosaicos y los puntillados finos o gruesos se representan dentro de lo que es la zona de acetorreacción. Y esas respuestas van a ser dependiendo de el tipo de lesión que nosotros vayamos a ver. Si es una reacción de acetoblancura tenue que aparece de bordes geográficos, de aparición lenta que se persiste en el tiempo, vamos a ver puntillado y mosaico, vamos a ver lo fino. Eso me habla a mí de una lesión menor o tipo 1. Ahora, si vemos un mosaico grueso con puntillado grueso, con umbilicación de esos bordes de epitelio, porque se ve en 3D, porque el sobreelevado lo que me hace es umbilicación de esos orificios y de la parte vascular, vamos nosotros hablando de una lesión mayor o 2, ¿ok? Acá eso se lo explicaron en los fundamentos, lo que es la refracción de la luz, quién absorbe la luz y a medida que nosotros vemos un epitelio normal con unas capas celulares totalmente transparentes, sin infiltración, sin coagulación proteica, que es lo que me hace a mí ver la reacción, la coagulación de las proteínas a nivel intranucleares, ¿ok? Y la expansión de estos cuando no se vamos a ver citoplasma, porque si el citoplasma no está es porque no tiene glucógeno y por eso no capta y por eso las reacciones de Hinselmann positivo, el chiller es no capta el Lugol, ¿ok? Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre aquí. Lo normal, a medida que la progresión va siendo mucho mayor en relación a lesión, pues van ocupándose células con alteraciones nucleares que van a tener menos refracción porque van a ser más blancas. Entonces, la luz a medida que se va a reflejar, no se absorbe. Entonces, si no se absorbe y no llega al epitelio del estroma para verse transparente, pues a medida que eso blancura va subiendo, pues nosotros vamos a ver más refracción de luz. Por eso las flechas me indican menor y mayor en lesiones de alto grado. Mientras más capas de células yo tenga con alteraciones nucleares por infiltración viral, por el virus del papiloma humano a nivel nuclear, por supuesto yo voy a tener más densidad de los epitelios. Acá vemos la definición prácticamente de lo que es punteado y por lo que es mosaico, pues es eso. Si nosotros tenemos aquí vemos un puntillado fino, aquí vemos mosaico, sí se ven muy bonitos y muy parecidos a esta foto en las partes de lo que son cuando vamos a la práctica. Pero entonces, si yo tengo el epitelio muy lleno, aquí vemos puntillado grueso y después cuando le colocamos ácido acético. ¿Ok? Esto es un mosaico, pero esto es el puntillado. Entonces, ¿cuál es la explicación a eso? Si yo tengo esto que está acá, se los voy a poner para que vean. Esto es lo que es el epitelio y estos son los estromas que van subiendo. Si yo tengo todo esto comprimido, como lo ven acá, los vasos van a nivel las digitaciones superiores. Si los vasos, yo tengo esto lleno de virus, porque tengo una lesión de alto grado, la compresión vascular a nivel de esas criptas, aquí lo ven en una fotografía, esto es la parte vascular. Los vasos se comprimen y me da a mí una dilatación, por eso se ve el mosaico. El mosaico no es nada más que el epitelio infiltrado con dilatación vascular peripapilar, porque son las papilas. Lo ven acá en esta foto en 3D, donde la parte, lo que es la parte vascular de esas criptas, al tener yo más relleno
de células infiltradas por virus del papiloma humano, entonces al haber mucho más virus, pues la compresión vascular va a ser y va a dilatar la parte superior, por eso se ve en la parte superior lo que es la dilatación vascular o el mosaico, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos esto que llamamos mosaico fino porque vemos dilatación, ¿ok? Entonces, ¿qué es eso? Es la compresión. ¿Y qué es eso? La infiltración del virus. Entonces, si yo veo distancias intercapilares regulares, la compresión es casi uniforme. ¿Por qué? Porque la infiltración es prácticamente uniforme. Entonces, hablamos de puntilleo fino y mosaico fino en lesiones que no comprometen tanto el grosor de este epitelio o la papila, las lesiones interpapilares, porque prácticamente no está. A medida que sube la lesión o sube para hacer una lesión de alto grado NIC3, por supuesto, la compresión va a ser mucho mayor y la dilatación va a ser dispersa y asimétrica. Por eso el mosaico grueso es lesión mayor y el mosaico fino es lesión menor. ¿Entendieron esta parte? Es importante que ustedes lo comprendan así, que no podemos nosotros decir, cuando tenemos un mosaico, pues tenemos que tener una lesión, una zona de acetorreacción, llámese leve, tenue, densa o lo que sea, ¿ok? En esta imagen sí vemos orificios glandulares que también son con orificios, se ven engrosados. Ustedes ven el orificio, pero se ve una zona de acetorreacción con un puntillado y aquí también lo vemos. Entonces es una lesión de bajo grado, ¿ok? De alto grado, perdón, porque estamos en mosaico grueso. ¿Entendido hasta acá? ¿O ya se fueron? ¿Se quedaron dormidos? Sí. No, sí, doctor. No, sí, doctor. No, ¿podría volver a repetir, o sea, cómo es, por qué se da el puntilleo o el mosaico grueso? O sea, es que eso sí ya me hice bolas. Ok, déjame ver si les consigo una acá. Ay, falta un poco de imágenes, ya va. Bueno, déjame pintárselos acá. Si yo tengo esto, esto acá. Esto que ven acá es la parte superior, ¿sí? Y esto que ven es el puntillado. ¿Por qué el puntillado? Porque las placas blancas es el epitelio de acetorreacción. Si ustedes tienen una papila, otra papilita, otra cuestiones, acuérdense que la parte del estroma tiene vasos y esos vasos penetran la papila porque acá el epitelio es avascular, ¿ok? El epitelio es avascular, todo esto es epitelio. Sí. Y esto es cripta con un vaso, esto es epitelio y esto es cripta. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a ver desde la parte superior, perdón. Si esto es un vaso y yo lo voy a ver de la parte de arriba, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver así, ¿verdad? ¿Ok? Sí, Voy a ver ok. puntilleo porque lo estoy viendo de la parte de arriba. Pero imagínense que yo lo estoy viendo así en forma de corte transversal. Si esto es epitelio, esto que les estoy pintando acá es epitelio, ¿ok? Y estas células que están en el epitelio tienen virus, están infiltradas por virus, porque tengo un NIC1 acá, tengo un NIC2 acá y tengo un NIC3 acá, ¿cierto? Imagínense en el ductus venoso, si yo comprimo acá porque tengo un NIC1 y comprimo acá porque tengo un NIC1 y tengo entre las dos tengo un epitelio que está tomado por BPH, ¿cómo va a estar la compresión de ese vaso? Acuérdense que hizo zona de acetorreacción y esa compresión entre una papila, otra más, una digitiforme, y el epitelio, pues al yo comprimirlos, porque se abomban las proteínas, crece el epitelio y hace una compresión lateral, ese vaso se me va a dibujar arriba, viéndolo hacia arriba, muy chiquito. Entonces va a verse el puntilleo por compresión del epitelio que está tomado por virus. ¿Ok? A medida que yo subo, a medida que yo comprimo el epitelio para NIC2 y para NIC3,
todo esto está tomado por veros de BPH y la compresión capilar de esas digitaciones, pues me va a ser en forma asimétrica, porque tengo losetas que van a ser más grandes y losetas que van a ser más chicas. Por eso lo dibuja. Esta foto de electrofotografía, pues aquí lo veo, ¿ves? Entonces, si yo veo este vaso, lo veo por arriba, aquí arriba la punta, yo voy a ver el patrón vascular. Por eso la parte superior me va a dilatar, porque yo tengo mosaico grueso porque voy a ver la dilatación de los vasos. Eso que ustedes ven en mosaico, lo rojo es vaso dilatado y lo blanco es el epitelio comprimido o el epitelio acetorreactivo. Y aquí lo ven en esta imagen también, epitelio tomado con vasos dilatados y viéndolo de arriba, ¿cómo lo voy a ver? Este es como lo voy a ver desde arriba. ¿Sí entendiste un poco más? Sí, ya, doctor. Ok, cuando estemos en la práctica, yo soy muy detallista en eso, en decirle, mírenlo aquí específicamente y se los pinto. Porque si ustedes tienen un cuadro de losetas en el piso de su casa y las puntas de cada loseta es una infiltración, cada loseta, las puntas son simétricas y la puntita de cada loseta es un patrón vascular, ¿ok? Y el puntilleo lo llamamos fino y simétrico. En cambio, cuando son lesiones mayores por compresiones, hay unas losetas que son una pequeña, pero hay unas que son más grandes que te abarcan 4 losetas y las distancias intercapilares son mucho mayores. Por eso se llama mosaico grueso. ¿Ok? Ah, ya. Sí, gracias, doctor. Sí, ya más Vale. claro. Acá vemos una lesión, esas lesiones de bajo grado que nosotros vemos, unión escamocolumnar. Ven una lesión que está en la parte, entonces de una vez yo veo la lesión, ¿sí? Y veo que tiene mosaico fino, veo un orificio glandular, una cripta, pero veo una lesión acá y tenemos que describir las lesiones que ocupamos o que vemos siempre, ¿ok? Acá vemos otra, pero entonces yo divido el cuello, vamos a dividir, me ocupa esta lesión, aquí divido el cuello, ¿es el cuadrante superior externo? No, es el derecho, ocupa, entonces aquí, como me ocupa un cachito del lado este, aquí me ocupa un 6. Sigo aquí me ocupa 6 y aquí me ocupa 6. Una lesión de 18% ubicada en la zona de transformación. Traten de hacerlo siempre por orden. Yo cuando les explico en la parte práctica les digo, siempre describan a la lesión primero, luego la topografía y la ubicación y el tamaño. ¿Ok? Entonces, es una reacción. Aceto blanca o aceto reacción ubicada en la zona de transformación, ¿sí? Dentro de la zona de transformación, en el horario que corresponde. Ahí lo ocuparíamos entre el horario 5 y 7, ¿les parece? 3, 4, 5, Sí. porque abarca acá 6 y 7, ¿verdad? Entre el 5 y el 7. ¿Ok? Que ocupa la unión de los cuadrantes inferiores derecho e izquierdo de 18%. ¿Qué tiene dentro de esa zona? Entonces veo la zona de transformación de contornos geográficos, de bordes no elevados, con puntilleo fino, con mosaico fino, con desaparición, con que tarda aproximadamente 2 minutos después de acetorreacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la topografía. Igual acá lo podemos decir así. Aquí veo una lesión, pero veo una más blanca acá. Siempre tengo que describir las dos y cómo están de bordes geográficos, ubicada en la zona de transformación, en horario de 2 al 3, que ocupa el cuadrante superior izquierdo en un 6%. Describo esta, luego describo la otra y así van describiendo todo lo que es lesiones de bajo grado. Aquí veo una lesión satélite, mírenla, porque está fuera de la zona de transformación, pero no me parece que estuviera fuera de la zona de transformación. La describiría yo esta dentro de la zona de transformación, pero alejada de la unión escamocolumnar. ¿Para qué? Para decir que no se introduce dentro de canal. A veces no, siempre es importante ver si las lesiones se introducen en canal para las cuestiones de tratamiento y excisiones, ¿ok? Aquí vemos otra donde hay varias lesiones y la correlación nosotros la vemos con la parte de lo que es el Lugol. También ven que tengo una correlación, otra, y la unión escamocolumnar con zona de transformación y está dentro de la zona de transformación las tres. Son lesiones satélites, pero
¿Por qué digo que están dentro? Miren la unión escamosa original, ¿dónde está? Quiere decir que todas están dentro de la zona de la zona de transformación, ¿correcto? Pero son satélites. ¿Por qué se llaman satélites? Porque están fuera o alejadas del orificio cervical o de la unión escamocolumnar. Acá vemos otra, aquí vemos un mosaiquito fino en la parte de acá. Vemos una lengüeta, la unión escamocolumnar, zona de transformación, componentes de la zona de transformación normal. ¿Traes prisa? No. Me vas a tener que esperar un poquito porque... Ok, aquí vemos otra correlación, vemos zonas de acetorreacción, aquí sí se ve más blanca, esta se ve pálida, pero esta sí es una zona que correspondía a una lesión intraepitelial de bajo grado en ambos labios de cuello. Se ve regular, este blanco que se ve acá es distinto a este blanco que se ve acá. Eso sí tienen que delimitarlo muy bien, ¿ok? Ponerle buen ojo a eso. Acá vemos una zona de acetorreacción o una zona acetoblanca, también en el labio anterior. Esta también correspondió a una lesión de bajo grado, pero sí se ve delimitada. Esta me llega a la unión escamocolumnar, pero no sobrepasa hacia adentro. Estas que vemos acá, también en hora 12 y en hora 6, son dos lesiones, pero veo la definición y delimitación de la unión escamocolumnar, veo el epitelio cilíndrico y la zona de transformación. Acá vemos lo que son las hiperkeratosis, leucoplasias. Siempre regularmente, miren aquí lo que les digo, esto es blanco. Entonces, por supuesto, la luz la luz la refleja, no la traspasa, por eso no se ve la parte del estroma. Y por eso la hiperkeratosis actualmente se clasifica dentro de otro componente, las leucoplasias. Son alteraciones no específicas, pero están catalogadas dentro de los anormales, por eso se los pongo acá. Hallazgos colposcópicos anormales que son mayor, menor y las zonas no específicas de leucoplasias y zona, lo que se llama el Lugol, solución Lugol positivo o negativo. ¿Ok? Esto que vemos acá, por supuesto, eso es una ectopia. Ven la gran ectopia, una gran ectopia con ya puesto el Lugol, ¿sí? Por eso no tiñó, pero vemos que tampoco tiñe ese pequeño condiloma exofítico que está en el labio posterior de cuello. Aquí la comparación para que vean, doctores, esto que ven acá es un mosaico fino, ¿sí? Zonas de acetorreacción, pero la zona es completamente amplia, una ectopia. Acá yo veo, esto es escamoso, ven los cambios de coloración de las dos zonas y ven zonas de acetorreacción, pero ven la delimitación. Esto no es vasos, esto es la dilatación por ser mosaico, igual acá, ¿ok? Esto es un proceso inflamatorio, pero se logra ver la zona de acetorreacción totalmente, prácticamente está de todos los dos cuadrantes esto que vemos acá. ¿Es distinto esto a esto? Sí, eso es totalmente distinto, porque yo veo zonas de acetorreacción, pero tenue en estas dos. Este campo es totalmente distinto a esto. Eso reportó una lesión de bajo grado y mosaico fino, sobre todo en las periferias, como se los puse, como se los dibujé. A distinto de esta, que también se las voy a delimitar. ¿Por qué? Porque esta zona prácticamente, esta es distinta a esta. ¿Y ven lo que es mosaico? ¿Sí lo logran definir? Sí, doctor. Exacto. Entonces, ¿qué es el mosaico? Pues van a ver esas losetitas. Sí puedo ver, si yo le doy aumento a esta zona, puedo ver esto que se ve más evidente, pero también puedo verlo aquí en esta zona si yo le doy aumento a mi objetivo, ¿ok? Igualmente lo puedo ver acá, pero esta zona está totalmente tomada y entonces yo voy a dividir y voy a ubicar porque prácticamente la lesión ocupa el 12 a 16% de este más este. Entonces es una lesión que ocupa la unión de los dos cuadrantes laterales derecho. ¿Ok? Es una lesión de alto grado. ¿Sí? Acá vemos punteo grueso y mosaicos también en otra lesión. Mírenlo bien detalladito acá. Esto es el mosaico. ¿Sí? Ese es el mosaico y esa es la lesión. Porque yo también puedo ver un mosaico o lesiones puntiformes acá.
No lo veo acá, esto no es lesión, esto es zona de transformación. Esto es una zona de acetorreacción, pero no tiene mosaico y no tiene puntillado. Entonces, las zonas están ubicadas a los lados y tengo que ubicarlas por separado. ¿Ok? Acá vemos también una lesión de bordes muy bien delimitados. ¿Ok? ¿Ah? Veo lo que es el epitelio glandular, pero veo dentro que hay orificios glandulares con bordes engrosados, ¿sí? Veo mosaico y puntilleo grueso, pero este sí está totalmente distribuido en toda la zona de metaplasia. En toda la zona de transformación veo. La escisión de eso, pues tiene que ser un cono que me abarque toda la lesión. Y otra pregunta, si yo saco esto totalmente por una conización, ¿qué me va a quedar a mí después que cicatrice, doctores? ¿Cómo voy a catalogar yo después de que hago esa escisión en una lesión de NIC3? Eso se los voy a preguntar siempre en la práctica. Al yo sacar una zona de transformación, yo puedo decir después de la cicatrización de ese cono que es una zona de transformación tipo 3. Si la saqué con un cono. Es pregunta. No. Si yo Ajá. saqué la zona de transformación en una excel. Ahí se congeló mi pantalla, no sé si sea solo mi internet o sea el internet del doctor. Yo pensé que era el mío también, yo creo que es el del doc. Sí, también se congeló en la mía. Yo creo que es del doctor.
Buenas tardes, doctores. Lo que pasa es que el doctor Luis Vega tuvo un problema, se le fue la luz y me comentaba que ya nada más le faltaban 5 diapositivas de alto grado, bueno, de lo que estaban viendo. Me comenta que ya lo estarán checando en las prácticas siguientes, pero por el momento eso sería todo, doctores. Les agradezco mucho su asistencia. Ok, muchas Gracias. 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 Ok, gracias.